Bueno, yo me hago una pregunta ya por despedirnos. ¿Qué me ocurriría a mí o a cualquier persona, una persona que hiciera un mensaje en las redes sociales que dijera, bueno, primero, que la lucha armada del pueblo venezolano está justificada? Eso lo digo yo ahora y lo voy a decir siempre. Pero ¿qué nos ocurriría si dijéramos, por ejemplo, que no lo vamos a decir? Que todos estos que apoyan el terrorismo, que apoyan los bombardeos, que lo justifican, a los que se le pone el micrófono y dicen que está bien bombardear un país que causa 80 muertes, el robo de los recursos naturales, la intervención en un país, ¿qué les ocurriría? ¿Qué le ocurriría a una persona que dijera que la lucha armada está justificada incluso contra esas personas? Por supuesto que eso sería una locura, ¿no? Yo no lo voy a decir, y nadie. Pero sabemos que a cualquier persona que dijera que esos son un objetivo militar legítimo, acabaría en la cárcel o acabaría con 45 querellas. Exacto. Que por supuesto, no, ni lo vamos a decir, ni lo vamos a justificar. Pero sin embargo, todas esas personas que he mencionado en los medios de comunicación han hecho un canto directo a la muerte, al asesinato, al terrorismo. Han hecho una loa a un criminal llamado Donald Trump y a un criminal supremo, que es el que está detrás de todo esto, que se llama Marco Rubio, criminal y terrorista supremo. Exacto. Pero sin ningún tipo de ambajes, sin ningún tipo de filtro, y no les pasa nada. No hay nadie que les meta una querella, no hay nadie que les ponga ante un tribunal, a pesar de justificar lo que no le permiten decir a cualquier otra persona en sentido contrario. Que alguien se ponga a pensar un poquito esto. ¿Qué le ocurriría a alguien que dijera justo lo contrario, ¿no? ¿Qué te parece, Lázaro? Sí, bueno, es que el ataque sería inmediato. Alguien que se proyectara de esa manera tendría todas las papeletas para ser atacado por los medios hegemónicos y finalmente llevado a juicio y metido en la cárcel. Bueno, pues no vamos a animar a nadie a que haga eso, ni a que diga eso, pero sí vamos a animar al pueblo venezolano a la resistencia en todas sus formas de lucha, incluida la lucha armada, si es necesario. Y sí es decidido, porque la situación es muy complicada y nosotros desde nuestra comodidad no vamos a decir lo que el pueblo venezolano o lo que el gobierno venezolano tiene que decir. Solidaridad con Venezuela, con Cuba también, muy afectada por todo esto, muy amenazada por el imperialismo de Estados Unidos. Seguiremos informando, porque como decimos, todo lo que digamos aquí se lo lleva el viento en pocas horas, habida cuenta de cómo cambia la agenda informativa internacional. Hasta el próximo programa, donde seguiremos tratando este tema tan crucial, tan decisivo para los destinos no solo de la República Bolivariana de Venezuela, de su pueblo, sino los destinos de toda la región latinoamericana y caribeña. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.